Hola, yo me llamo Lilian y les quiero dar la bienvenida a mi canal. También aprovecho para recordarles que si no están suscritos se pueden suscribir, que le den like al video si les gusta y que también activen la campanita, porque de esa forma YouTube les va a notificar cuando yo suba nuevos videos. El día de hoy les preparé un tutorial que espero que les guste, pero sobre todo que me puedan acompañar hasta el final. En nuestro proyecto del día de hoy continuamos con las pequeñas ideas para que puedan vender si tienen algún pequeño negocio. Esta vez vamos a hacer una billetera, como ven acá, muy linda, donde le caben perfectamente bien tarjetas de crédito, licencias, lo que quieran, algún documento pequeño, recibos. Es una billetera bastante práctica y sobre todo bonita. Las telas que utilicen son muy importantes para que se vean lindas y las van a vender. Los terminados también. Espero que les guste. Vamos a empezar entonces y como siempre les digo, espero que se queden conmigo hasta el final. Los materiales que vamos a utilizar para el proyecto de hoy son los siguientes: 2 pedazos de tela, la que va a ir adentro de la billetera y la que va por fuera, con la medida de 30 centímetros de ancho por 35 de largo. 30 de ancho por 35 de largo en ambas telas, igual una entretela como esta. Sí. Esta yo ya la fui a planchar, le dejé las partes que tengo que cortarle para hacerlo aquí con ustedes. Una entretela que no sea tan gruesa, tampoco muy delgadita, porque esa le tiene que dar un poquito de cuerpo a la billetera sin que la deje demasiado gruesa. Entonces le pegan la entretela a la tela que va a ir por el frente de su billetera. Ideal que se pegue con calor, porque así le va a dar un poquito de cuerpo. Aunque esta que vamos a hacer ahora, la tela es de jeans, siempre tiene bastante cuerpito la tela, pero cuando son de algodón sí necesitan un poco de más fuerza. Este tipo de trabajo les doy el consejo de que consigan telas bonitas, porque la verdad lo que atrae muchas veces son los colores y las combinaciones de las telas. Eso es lo que más vende. Hay telas de diseñador que tienen unos estampados preciosos, pero si las quieren para negocio, ahí sí tienen que buscar precios y todo. Bueno, lo siguiente que necesitamos van a ser nuestros broches. Necesitamos 4, el que va arriba y el que va abajo, y por lógica el que pone los broches. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es esto. Vamos a poner las telas así. El frente de la que va por dentro, o sea, el forro, va a ir acá con el frente de esta, de la que va al frente digamos, de la billetera, y la entretela que queda acá arriba. Entonces la vamos a cuadrar bien. Ya que la tengamos bien cuadradita, vamos a ponerle ya sea clips, que es lo más fácil de usar y también le da bastante seguridad a nuestras, no se mueven las telas. Y vamos a hacer esto. Vamos a cortar 10 centímetros cuadrados de cada esquina acá, del lado que mide 30. Se recuerdan que eran 30 por 35. Entonces del lado que mide 30 vamos a marcarle 10 centímetros. Yo tengo este cartoncito acá para que fuera más visible, pero ustedes lo pueden hacer con metros si quieren a la hora de medirlo. Entonces yo tengo ya esto acá, lo voy a marcar. Vamos a marcar acá los 10 centímetros. El cartoncito tiene 10 centímetros cuadrados. Y una vez lo tengamos ya marcaditos, entonces lo vamos a cortar. Ok. Vamos a cortarlo.
Voy a ponerle siempre un alfiler por acá para darle también un poquito de más fuerza. Aquí. Ok. Voy a cortar entonces los 10 centímetros de cada esquina acá. Se cercioran de cuadrar bien las telas para que no les vaya a hacer falta pedacitos o le quede torcida a la hora de coserlas. Entonces vamos a cortar esos cuadritos acá. Perfecto. Bueno, entonces ya teniendo la tela así cortada con los cuadritos cortados, marca la redundancia, vamos a doblarla de esta forma, así. Vamos a doblarla así, justo a la mitad. Cuadran bien. Y vamos a asegurarla acá. Y en la parte de acá arriba, vamos a hacerle un cortecito en redondito. Eso lo pueden dibujar acá o con una reglita. Si tienen una regla que les permita hacer esquinas redondas, por ejemplo, como estas, no sé si se ven ahí, la pueden utilizar. Lo que tengan a mano o simplemente lo hacen a mano libre. Una vez lo tengamos ya marcado, vamos a cortarle las esquinas así para que nos quede uniforme en ambos lados. Ok. Ya tenemos cortado, ya tenemos. Entonces, lo que sigue es esto. Vamos a llevarlo a la plancha, a la máquina. Y aquí abajo vamos a dejarle un espacio para poder darle vuelta. Y vamos a coserlo a todo alrededor de acá de la bolsita. Acá y aquí vamos a dejarle un espacio como de unos 5 centímetros, 6 centímetros para poderle dar vuelta. Entonces nos vamos a ir para la máquina para cerrarlo. Muy bien, estamos entonces en la máquina y como les decía, les aconsejo que le pongan un alfiler en cada esquina porque eso evita que a la hora de estar cosiendo se nos mueva porque es un tramo largo. Entonces les había dicho que vamos a dejar un pedazo sin coser en la parte de abajo. Entonces vamos a empezar a coser. Acá. Muy bien, entonces ya lo cosimos y como les había comentado, les queda un agujero aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Yo tengo esta tijera de zigzag, voy a cortarle acá estas vueltitas lo más que pueda llegar a la orilla de la costura. Si lo van a hacer con esto, con cuidado no cortar la costura porque entonces sí ya dañamos la pieza. Entonces vamos a cortar acá con esta tijera. Perfecto, entonces ahí la cortamos bien pegadito a la costura, entonces nos va a ser fácil darle vuelta. Seguidamente con una tijerita vamos a hacerle unas cortaditas o piquetes, depende qué país seas, así se les llama. Yo le digo cortaditas, sobre todo en estas esquinas, porque si no nos queda jalado y tiene que quedar bien marcadito las esquinas. Entonces voy a cortarle ahí y voy a cortarle el excedente de las puntitas acá para que cuando le demos vuelta también las esquinas nos queden bien marcaditas. Acá. Aquí. Perfecto. Entonces, cuando ya tengamos listo así, le vamos a dar vuelta por el agujerito que le dejamos acá.
Muy bien, entonces como ven ya lo fui a planchar bien, quedó bastante asentadito. Ahora lo que vamos a hacer es que por la parte de abajo le vamos a pasar la máquina de aquí a acá y posteriormente vamos a venir y vamos a coser de aquí todo esto hasta acá. No vamos a coser en los lados se van a quedar sin coser, entonces vamos a empezar a coser. Ya lo cosimos, ya le di la vuelta aquí abajo y la parte de arriba. Entonces lo que sigue es esto. Vamos a doblarlo de esta forma. Aquí. Vamos a doblarlo así. Que el doblez nos quede alineado con esta parte de acá. Aquí. Y vamos a hacerle posteriormente esto. Esto lo vamos a hacer en ambos lados. Marcamos acá y hacemos esto igual aquí. Aquí. Lo marcamos que nos llegue ahí a la orillita. Aquí. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Así. Y así. ¿Vieron? Nos tiene que quedar así. Entonces lo que voy a hacer ahora es volverme a ir a la plancha y voy a plancharlo de esta forma. De manera que me quede bien asentado para poder seguir el procedimiento que sigue. Muy bien, ya fui a la plancha y como ven quedó bien planchadito de esta forma. Entonces el siguiente paso es este. ¿Vieron? Está así. Voy a ponerlo así. Vamos a cazar bien las puntitas, tanto de aquí como la de abajo. Y voy a colocarle unos clips. Voy a colocarle unos clips. Aquí. Ok. Vamos a tratar de que no tenga hilos, porque a veces le quedan como puntitas de hilo. Vamos a tratar de que esté lo más limpio posible. Ok. Entonces, una vez lo tengamos así, vamos a coser por acá. Ya yo lo tengo agarradito acá, entonces vamos a hacerle una costura aquí. Muy bien, entonces ya cosimos acá. Bien, ahí ya está cosido. Entonces ahora el siguiente paso es este. Vamos a doblar la billetera así. Vamos a doblarla así. Y vamos a agarrar estas dos partes que quedan aquí. ¿Vieron? Aquí. Voy a colocarle los clips. Y para poder coserla voy a darle vuelta a esto un poquito para acá. Así. Entonces vamos a coser esta parte de aquí. Rematen bien las costuras, sobre todo a los principios, acá. Por aquí en los principios, porque ahí va a llevar siempre un poquito de presión. Al ser billetera va a llevar presión a estar abriendo y cerrando. Entonces vamos a coser eso. Aquí. Ok, terminamos entonces de coser ahí, esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Entonces vamos a regresar lo que habíamos doblado.
acá y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a coser igualito. Aquí vamos a colocar los clips para que nos ayude a sostenerlo y vamos a empezar a coser. Muy bien, entonces ya terminamos también este lado de acá, igual que el otro. Vamos a regresar a lo que doblamos. Aquí, a quitarle el exceso de hilitos. Como les había dicho, quedan esas puntitas de hilo ahí que se ven feitas. Bueno, eso lo vamos a hacer ya que la hayamos terminado. Vamos a tomarnos un tiempito para quitarle hilos. Entonces, hasta este momento vamos así. ¿Vieron? Ahora lo que voy a hacer es volver a ir a la plancha para sentarla bien y ya vamos a proceder a colocarle el broche. Pero la voy a ir a planchar para que quede bien asentadita. Ya prácticamente está terminada, pero vamos a plancharla. Ok, estamos ya acá listos para ponerle los broches. Entonces lo que vamos a hacer, miren cómo vamos. Ya está lista casi. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a doblarla a la mitad así. Y vamos a marcarle donde le queremos poner el broche. Aquí ya se va a ver porque es azul. Sí, que sí. Entonces voy a doblarlo aquí, más o menos calcular a dónde lo quiero, que sería como aquí. Bueno, ahí lo marqué, difícil por el color, pero yo lo veo. Y aquí. Ok, entonces con un punzón vamos a abrirle el agujero para poder colocarle el broche. Muy bien, entonces ya abrí los agujeros con el punzón, tanto este como este. Ahora lo vamos a colocar. Vamos a colocar primero el de acá arriba. Ok, estas piececitas, para los que nunca han usado esta herramienta les voy a explicar. Estas piececitas va una arriba y la otra abajo. Y está el que entra y el que recibe. Este tiene una cosita larguita y este es el que recibe. El que entra, el que tiene la cosita larguita, la vamos a poner arriba y el que recibe la vamos a poner abajo. Entonces voy a empezar con este de arriba. Aquí. Bien, ya la coloqué. Entonces vamos a colocar el pinchito, el que tiene larguito así, que va a entrar en el de abajo. Entonces vea cómo se coloca la herramienta. La herramienta tiene esta parte de acá que es como más como gomita y esta es más dura. Esta parte es la que va a ir acá arriba y la parte negra, que es la plana, va abajo. Lo que hace esta herramienta es que ese pinchito que vemos aquí, a ver si lo logran ver, sí. Al ponerla acá y al presionar, tiene algo que entra ahí y presiona el plástico del pinchito y lo aplasta, y eso hace que sostenga esto. Lo voy a colocar aquí. Es muy importante que traten la manera de que quede bien en el centro, porque a veces la colocamos un poquitito movida y si se mueve cuando presiona el pinchito, lo deja como movido, entonces ya no entra bien en el recibidor y ya no casa bien, cuesta que case. Entonces es así que se pone, y una vez la tengamos ya en el centro, presionamos duro, lo más duro que pueda. Entonces ahí aplastó el pinchito y ya esto queda seguro. Es importante, les digo, ponerla bien desde el principio, porque si cometen un error les cuento que cuesta quitarlo bastante. A pesar de que es plástica, cuesta quitarla.
Entonces ahora vamos a colocar la de aquí abajo, la que lleva aquí. Como les dije, ya hice el agujero con el punzón. Ese punzón es muy útil para todo esto. Regularmente cuando compramos la herramienta trae un punzoncito. O sea, no tenemos que comprarlo aparte. En mi canal perdón, en la cajita de información, yo les voy a dejar el link si quieren adquirir esta. De estas hay varias formas de precios y todo, pero esta es económica. Ok, entonces la de acá abajo, como está más profunda y esto pues no tiene mucho donde ingresar, entonces lo que vamos a hacer es doblar un poquito la tela así. ¿Ven? Para minimizar el espacio recorrido. Vamos a colocar la otra partecita y vamos a introducir esto. Ok, ahí estamos. Entonces buscamos el centro, buscamos que la piececita esté en el centro y hacemos lo mismo, presionamos. Ok, ahí quedó ya perfectamente puesta. Nos quedó perfecta. Lo bueno de estas plásticas es que aparte de que son bonitas y da una buena presentación, vienen en todos los colores que se puedan imaginar. Y cuando compramos la herramienta, algunos vienen un kit que trae pero cantidad de colores que podemos usar para muchos proyectos. Entonces ahí les voy a dejar el link en la cajita de información del video. Bueno, aquí terminamos entonces. Y como siempre, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final y espero que les haya gustado.